Buenas tardes mis hermanos, el Señor me les bendiga. Estamos nuevamente acá en el canal preparando el pueblo para Jesucristo. Y hoy nos disponemos a realizar un viaje profundo hacia las raíces de nuestra fe hispana, rescatando una historia de valentía y sacrificio y asombrosa providencia divina. Este tema está titulado La Reforma que no conocías, la Biblia del Oso y Casiodoro Reina. No es un solo relato histórico, es la crónica de cómo Dios preservó su palabra frente a sistemas humanos que intentaron por todos los medios encadenar la verdad para mantener el control sobre las almas. Primer punto, el fundamento innegociable, la fe nace de la palabra de Dios. Nuestro texto clave hoy es Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este versículo no es una simple sugerencia, es un principio espiritual absoluto. Las fuentes nos recuerdan que la fe genuina no es una emoción ciega ni un ritualismo mecánico, sino una respuesta inteligente y del corazón a la revelación divina. Sin embargo, en el siglo XVI, este principio estaba bajo un ataque sistemático. Para que un hombre pueda tener fe, primero debe oír la palabra y para oírla debe estar en un lenguaje que pueda comprender. Históricamente nos encontramos con un panorama desolador. Las pocas Biblias que existían estaban literalmente encadenadas a las mesas de las iglesias. Estaban selladas en latín, un idioma que el pueblo ya no entendía, convirtiendo la liturgia en eco vacío donde los feligreses solo podían leer la teología a través de las imágenes y la arquitectura. Esta privación no fue accidental, fue una estrategia de control. Casiodoro Reina comprendió que negar el acceso a la palabra en el idioma del pueblo era en esencia negarles la oportunidad de tener una fe salvadora. Su labor de traducción no fue un mero ejercicio académico, sino un acto de guerra espiritual para que el cumplimiento de Romanos 10:17 fuera una realidad en el mundo hispano. Punto número 2. Las invenciones humanas, el reemplazo de la verdad por el control. Cuando se quita la Biblia de las manos del pueblo, el vacío resultante siempre se llena con invenciones humanas. La historia revela que al estar la verdad silenciada, la jerarquía eclesiástica de la época levantó un andamiaje de dogmas diseñados para sustituir la autoridad de Dios por la autoridad de los hombres. Estas invenciones son las más oscuras del sistema que en aquel tiempo se usaban como el sistema de las indulgencias. Se enseñaban que el perdón de los pecados podían comprarse con dinero atando la conciencia y los bienes de los hombres a la iglesia. Se inventó la idea de que la iglesia era la única puerta a la salvación, exigiendo una sumisión total de la conciencia a los dictámenes de la jerarquía. Frente a la doctrina bíblica de la fe de la justificación por la fe, se impuso una salvación basada en méritos y obras. Este sistema creaba una dependencia absoluta del fiel hacia el clero, pues solo ellos poseían el monopolio de la gracia. Casiodoro Reina, al estudiar las fuentes originales en hebreo y griego, se dio cuenta de que estas prácticas no eran solo errores, sino que barreras que impedían al hombre ver el rostro amoroso de un Dios que ofrece salvación universal a través de Cristo. Al igual que veríamos más tarde en el Sínodo de Dort, donde se impuso una ortodoxia fría y se trató a los disidentes como prisioneros de Estado sin derecho a voto. En tiempo de Casiodoro, la verdad fue sacrificada en el altar de la estabilidad institucional y el poder político. Punto número 3. Casiodoro Reina y la Biblia del Oso, una verdad perseguida pero indomable. La gesta de Casiodoro Reina es una odisea de fe. En 1557 tuvo que ir de España para escapar de la hoguera de la Inquisición junto a los otros monjes que habían abrazado la luz de la palabra. Su vida se convirtió en un peregrinaje de 12 años por toda Europa, Ginebra, Frankfurt, Londres, Amberes y finalmente Basilea. Fue perseguido por sicarios y espías que buscaban destruir su manuscrito. Lo que muchos no cuentan es que Casiodoro no solo fue atacado por la Inquisición católica, sino que también enfrentó la frialdad y la sospecha de ciertos sectores de la propia Reforma. Al igual que los arminianos fueron silenciados en Dort,
sin oportunidad de defensa, Casiodoro vivió bajo calumnias que intentaban manchar su integridad moral para invalidar su obra, como ha pasado durante la historia. En 1569 se publicó en Basilea la famosa Biblia del oso, llamada así por su emblema de un oso buscando miel. Fue un triunfo monumental inmediatamente. La Inquisición la colocó en el índice de los libros prohibidos, ordenado quemar cada ejemplar hallado. Porque tanto miedo a los libros, porque la Biblia del oso enseñaba que la autoridad final reside en la palabra de Dios y no en credos humanos. Proclamaba una expiación ilimitada donde la sangre del Cristo es suficiente para cada ser humano, desafiando la idea de una salvación selectiva o controlada por decretos eclesiásticos fríos. Casiodoro creía en una gracia previniente que capacita al hombre para responder, devolviendo dignidad y la responsabilidad moral al individuo. Punto número 4. Implicación histórica. El peso teológico de una reforma silenciada. La Reforma española personifica en la Biblia del oso, que representaba una teología vibrante, ética y cálida, la historia que han intentado borrar en este legado. Aquellos que hoy se presentan como los únicos adalides de la teología reformada, manteniendo posturas austeras y frías, a menudo tachan de herejes a quienes defienden la libertad del hombre y universalidad de la gracia, tal como hicieron los calvinistas extremos como los remonstrantes de 1618. Pero el peso teológico de Casiodoro Reina se puso a través de la Biblia, porque ella es la suficiente esperanza, la suficiente inspiración de Dios para todos los sistemas humanos. Ella nos recuerda que no somos salvos por un decreto inescrutable y frío, sino por una fe viva en un Salvador que amó al mundo entero. La Biblia del oso es el testimonio de que la palabra de Dios tiene el poder de regenerar el corazón y restaurar la imagen moral de Dios en el hombre, permitiéndole vivir en santidad práctica, no solo en una posición teórica, sino histórica, porque el arminianismo y el wesleyanismo, que beben de esta misma fuente de gracia libre, han sido motores de los grandes avivamientos y movimientos misioneros, mientras de los sistemas de decreto inflexibles a menudo han terminado en un fatalismo que sofoca la pasión por las almas. Hermanos, valoremos este tesoro. La Biblia que hoy tenemos en nuestras manos fue traducida en medio de la persecución y el exilio por hombres que creyeron que tu derecho a oír la palabra de Dios era más valioso que su propia vida. Y cabe destacar que luego que la revisión que viene años posteriores de cargo de Cipriano Valera fue la principal tarea motora de que el evangelio creciera en el mundo de habla hispana. Estaremos hablando más de temas, historias y biografías de estos héroes de la fe en nuestras próximas reuniones, porque su legado es nuestra identidad. No permitamos que la frialdad teológica de los hombres que nos quitan la calidad del amor de Dios. Mantengamos firme la palabra, escudriñando la escritura cada día, porque en ella encontramos la vida eterna. Velad y orad, porque la noche está avanzada y el día está cerca, y Jesucristo viene pronto.